Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días familia hermosa. Hoy nos movemos hacia la lección 235 que dice así: Dios en su misericordia dispone que yo me salve. Vamos a leer la lección en inglés porque hay una sutileza muy bella para tener en cuenta y abrir esta expansión. God, in His mercy, wills that I be saved. Si bien, como siempre digo, la traducción es correcta y podemos usar la traducción y nos va a servir de todas maneras, pero yo siento que nosotros estamos caminando como en una dirección muy específica respecto de cómo a mí me gusta leer el curso. Entonces, cuando decimos Dios en su misericordia dispone que yo me salve, todavía es como que deja implícita una separación donde alguien, que soy yo, tiene que salvarse y entonces un Dios dispone o decide que eso ocurra. Entonces todavía hay como dos polos, ¿no? Y un proceso también dentro del tiempo. En cambio, cuando decimos, esto es profundo, cuando decimos Dios en su misericordia, es su voluntad que yo sea lo salvado, algo así podríamos traducir la lección en inglés. La salvación deja de ser un evento en el tiempo y pasa a ser una identidad. Es decir, ya no soy alguien, no soy un sujeto, no soy una persona que se salva, sino la expresión misma, la expresión viva de la salvación. Es un cambio total. Lo que en la lección en español aparece como un propósito, en la segunda se revela como un hecho. Soy lo salvado, soy la extensión misma de la salvación. Además tenemos esta palabra dispone, ¿no? Dispone, en este contexto, es orden. No es que Dios dispone cosas arbitrarias para nosotros, implica orden, dispone, Dios dispone. En la metafísica del curso, el orden de Dios es la estructura inmutable de la realidad. La mente, que es una y que es indivisible, no puede perder su integridad. Eso es orden, eso es que Dios dispone que yo sea lo salvado. Que Dios disponga que yo sea lo salvado significa que la naturaleza misma de la creación es redentora, es decir, que lo que procede de Dios no puede quedar fuera de Dios. No hay una decisión puntual de salvarnos después de la caída, sino el reconocimiento de que la caída nunca tuvo poder real para alterar el orden eterno dispuesto por Dios. Y ahí entra el atributo de la misericordia, que es una maravilla, porque la misericordia es la imposibilidad de que la verdad de Dios, de que el orden inmutable de Dios deje de extenderse. Es decir, la misericordia no es una reacción de Dios frente a nuestro error y a nuestra elección de querer separarnos de Dios, sino que es su misma naturaleza. La misericordia es el acto constante de ser de Dios y de incluirlo todo en su ser. Entonces, en ese sentido, la salvación, nuestra salvación, no es una corrección de un error, sino el descubrimiento de que lo que somos la salvación, que somos la expresión misma de la salvación, todo lo que soy ya está contenido en la mente de Dios. Entonces, esta es como
esta es la diferencia y soy muy hincha huevos con intentar ser lo más ajustada posible respecto a la lectura que yo elijo tener del curso. Habrá otros facilitadores que no y no hay ninguno que sea correcto. O sea, aquí estamos en el campo de la interpretación. Pero desde el punto que venimos como construyendo juntos, la diferencia se ve así. Dios dispone que yo me salve, habla desde la percepción de un yo temporal que está en proceso de ser rescatado, que también sirve. Hay un nivel donde esto también funciona. Ahora, Dios dispone que yo sea lo salvado. De hecho, ni siquiera que dispone. La voluntad de Dios es que yo sea la salvación. Habla desde la realidad del ser, donde la salvación es un atributo permanente, no es una meta que vamos a alcanzar en el futuro. Y entonces la lección dice, tan solo necesito contemplar todo aquello que parece herirme y con absoluta certeza decirme a mí mismo, la voluntad de Dios es que yo me salve de esto para que de inmediato lo vea desaparecer. De nuevo acá, en inglés, esta diferencia, ¿no? Frente a todo aquello que estoy mirando que parece causarme dolor, que parece hacerme sufrir, reconozco con absoluta certeza que la voluntad de Dios es que yo sea lo salvado, que yo sea, no tiene mucho sentido cuando lo digo así, pero que yo sea aquello que no puede ser herido. Y acá sirve mucho recordar estos dos niveles que hablábamos muy al principio de las lecciones, donde teníamos como el nivel de la forma, en donde este cuerpo duele, en donde hay situaciones monetarias que resolver, familiares, vinculares, ambientales, donde todo está continuamente cambiando. Y por otro lado está el nivel de lo absoluto. Y hablábamos que el nivel de lo absoluto es aquello que es la capacidad infinita y la permisión infinita que permite todo conocimiento, que permite que todo sea conocido en sí mismo, la existencia absoluta que permite que todo tome existencia de ella misma. Entonces, cuando dice que la voluntad de Dios es que yo me salve de esto, no es que de repente me aparezca dinero, entonces yo dejo de tener problemas de dinero. Es que yo me dé cuenta que soy lo intocado, es que yo me dé cuenta que soy por siempre salvado, es que yo me dé cuenta que yo vivo al nivel de lo absoluto, del ser jamás interrumpido, en que yo me dé cuenta y empiece a reconocer que frente a todo conflicto hay una continuidad que se llama yo. Todo está impregnado de yo, todo está impregnado de presencia, continuidad. No hay un hueco en la experiencia donde no esté la presencia viva de la vida presente. Y este es un lugar a explorar, a vivenciar, a comulgar con ese lugar y observar qué pasa a nivel de la forma cuando empezamos a descansar ahí. Lo que me gusta es que nos está diciendo que frente a cuando contemplamos aquello que parece herirnos, con absoluta certeza nos damos cuenta que somos lo que no puede ser herido. Con absoluta certeza. Esas dos palabras son claves, porque este es el punto de unión entre dos niveles. Es la afirmación de la mente que ya no oscila entre esos dos niveles porque es capaz de reconocerse como que la fuente de su vida es a nivel absoluto y no se confunde con aquello que ve, o sea, no confunde entre lo que ve, todos los fenómenos percibidos desde fenómenos microscópicos que se sientan en el cuerpo hasta fenómenos mundiales, no se confunde entre eso y aquello que observa. Entonces, que está siempre presente, esa es la certeza. Entonces, la certeza es el sello de la verdad, es el sello de soy, es el sello de lo siempre existente, siempre presente. Certeza no es intensidad emocional, no es que me voy a convencer psicológicamente de que a mí nada me toca. Esto no se dirige hacia este lugar, esta lección, sino al reconocimiento certero de que soy y que soy es intocable e intocado por los fenómenos del mundo.
Entonces, cuando decimos con absoluta certeza me doy cuenta de que soy lo que no puede ser herido, no es una invitación a forzar una creencia sobre una percepción contraria, de pasar de sentirme herido a intentar convencerme de que soy lo que no puede ser herido, sino que estamos dejando que el nivel del conocimiento, que el nivel de lo absoluto, del ser puro, podríamos llamar, se imponga por sí mismo, pero se imponga es que ocupe espacio en nuestra conciencia. Y en la práctica significa que la mente deja de negociar entre dos interpretaciones. Esto me duele, esto me está pasando y esto no puede herirme. Y se posa en el hecho ontológico de que el ser es intocable. Esa quietud es certeza y no la produce la mente a través de un proceso de pensamiento, sino que esa certeza de ser es algo intrínseco a la vida que somos. Y es muy loco porque el ego vive de la duda. Su identidad depende de la posibilidad de ser amenazado. Sin amenaza no hay nada que proteger, por eso toda su lógica está basada en la incertidumbre. ¿Y si no me salvo? ¿Y si esto sí puede herirme? ¿Y si Dios al final no me escucha? ¿Y si todo esto que estoy leyendo es una mentira? Cada una de esas preguntas reintroduce la idea de la discontinuidad, de que quizás igual hay un momento en el tiempo donde dejo de ser. Eso está como muy en el fondo de mente, ¿no? En el fondo de la mente. Pero la certeza de ser es silenciosa y nunca duda, porque en realidad siempre está en casa, no tiene de qué dudar. Es el estado de conciencia donde nos reconocemos siempre presentes, que no necesita confirmación de ningún tipo porque es autoevidente. Y dice, tan solo necesito tener presente que la voluntad de mi Padre para mí es felicidad, para darme cuenta de que lo único que se me ha dado es felicidad. Tan solo necesito recordar que el amor de Dios rodea a su Hijo y mantiene su inocencia eternamente perfecta, para estar seguro de que me he salvado y de que me encuentro para siempre a salvo en sus brazos. Yo soy el Hijo que Él ama y me he salvado porque Dios en su misericordia así lo dispuso. Me detengo un instante en esto de necesito tener presente que la voluntad de mi Padre para mí es perfecta felicidad, para darme cuenta de que lo único que se me ha dado es felicidad. Lo podemos cambiar esto porque esto de la felicidad, como todavía tenemos mucho significado acoplado a la felicidad, recordemos que podemos usar una palabra todavía mucho más neutra, que es presencia o soy. La voluntad de mi Padre para mí es que yo sea, y entonces me doy cuenta de que lo único que se me ha dado es ser. Me encanta cuando hacemos estas pequeñas traducciones o intercambios, porque este cambio revela la esencia de la lección, porque traslada la experiencia de la felicidad, que todavía está cargada de atributos personales, de emociones, de contraste entre lo que es y lo que no es felicidad, al terreno de aquello que no tiene opuestos, que es ser, que no tiene opuestos porque no hay algo que sea no ser. Todo fenómeno observable requiere de ser. Entonces, la voluntad de mi Padre para mí es que yo sea. Esto es muy hermoso, ir a este lugar. La voluntad de mi Padre para mí es que yo sea. Este es un lugar de inmutabilidad, este es un lugar donde reconocemos que ser no depende de cómo me sienta, ni de lo que haga, ni si lo hago bien, ni si logro resolver mis cuestiones, ni si logro aprender de mis patrones, ni siquiera depende de que yo entienda por qué me pasa lo que me pasa. Es anterior a todo. Y el curso usa la palabra felicidad como una herramienta pedagógica porque para la mente que aún cree en el mundo, la felicidad es el eco más cercano que puede concebir de la paz. Y ser, eso que es anterior a todos, que no tiene opuestos, es paz. Uno de los atributos es paz, porque el ser no tiene miedo porque no tiene opuestos, no hay nada que pueda amenazarlo, entonces ¿de qué tendría miedo y por tanto por qué no estaría en paz? Cuando esa mente madura en la práctica, cuando comenzamos a madurar en la práctica, comenzamos a percibir que incluso la felicidad emocional pertenece al dominio del cambio. Hay días felices y hay días que no, y ambos se desvanecen, pero ser es invariable.
no tiene grados, no se gana, no se pierde. Entonces, al hacer esta sustitución de felicidad por ser, lo que hacemos es alinearnos con el significado original. Después hay un punto en el que la mente sí puede entender por qué se refiere a felicidad el curso. Pero cuando sustituimos felicidad por ser, nos alineamos con el significado original. La voluntad del Padre no es que estemos bien, sino que seamos. Y luego dice, Padre, tu santidad es la mía. Tu amor me creó e hizo que mi inocencia fuese parte de ti para siempre. No hay culpabilidad o pecado en mí, puesto que no los hay en ti. Fíjate, vamos a hacer sustitución. Padre, tu ser es el mío. Padre, tu vida es mi vida. Tu vida me creó, tu ser me creó e hizo que mi ser fuese parte de ti para siempre. No hay culpabilidad o pecado en mí, puesto que no los hay en ti.
Y ahora te invito a dejar que esta oración se extienda silenciosamente a lo largo de todo el día, a permitir que este silencio en oración acompañe cada gesto, cada pensamiento, cada encuentro, a que dejes que este silencio se mueva con vos, que tu día entero sea una plegaria a cielo abierto y cuando llegue la noche puedas mirar tu día en retrospectiva y reconocer cómo es moverte un día entero comunicándote con Dios. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.